Dios te bendiga, Dios te guarde, querido amigo que me ves, que me escuchas en el día de hoy. Nos encontramos sumamente contentos, sumamente agradecidos con Dios por esta gran oportunidad que nos da de traerles a ustedes lo que será el primer episodio de tu podcast Sembrando la Semilla. Era algo que estábamos trabajando y gracias a Dios hoy estamos aquí en nuestra iglesia, la Iglesia de Dios Pentecostal MI del barrio Coco de Salinas. Así que no te muevas, no te vayas lejos, porque acaba de comenzar la hora en la que Dios hablará a tu vida. Este es tu podcast Sembrando la Semilla. Dios te bendiga. Bienvenidos una vez más. Y como les dije, estaremos haciendo introducción a esta gran noche buscando la palabra de Dios, y vamos a buscar en el libro de Lucas, el capítulo 15. Vamos a estar considerando los versículos del 14 al 20. Si tienes una Biblia en tu hogar, me puedes acompañar con esta cita bíblica, que yo sé que va a ser de gran bendición a tu vida, porque cuando leemos la palabra, Dios habla con nosotros. Y si ya la tienes, vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le vio a su hacienda para que apacentasen los cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Así comenzamos el día de hoy, la noche de hoy, este gran momento. Y yo sé que Dios hablará a tu vida en Sembrando la Semilla Podcast. Comienzo contándoles un poco de mi vida, de lo que fue mi vida de niño. Crecí en una familia donde todo, o diría yo el 90% de mi familia era cristiana, donde todos pertenecían a esta iglesia, y algunos todavía pertenecen. Y crezco en el núcleo de una familia de 5, compuesta por mi madre, mi padre, mis 2 hermanos y yo, siendo yo el mayor de mis hermanos. Y desde temprana edad, desde que estaba en el vientre de mi madre, fui instruido en esta iglesia que amo y aprecio demasiado, donde crecí, di mis primeros pasos en la vida cristiana que, ¿verdad?, llevé pues, durante toda mi niñez. Y de verdad tengo muchos gratos recuerdos de mi niñez, sumamente especiales. También entrando ya básicamente a lo que era ser un juvenil, entrando a la juventud. Y tengo muchos gratos recuerdos de mi vida de niñez y de juventud juvenil, pasando por las aguas bautismales, aceptando al Señor, ¿verdad? Y aceptando el reto de ser un joven cristiano. Ya en aquellos tiempos era un poco difícil, o ya era difícil, poder servirle al Señor. Y aceptando el reto, entrando a las aguas bautismales, para poder servirle al Señor en espíritu y en verdad. Es en mi vida de juvenil donde recibo el llamado de parte de Dios. Aquí mismo me recuerdo como si hubiese sido ayer,
donde un evangelista vino a ministrar en la campaña de jóvenes. Vino a ministrar y sentía de parte de Dios pasar en este altar. Y cuando paso en este altar, recuerdo que él puso sus manos sobre mi cabeza y al oído me dijo: tu llamado es predicar el evangelio a toda criatura y en todos los confines de la tierra. Siendo juvenil, no entendía muchas cosas, juvenil al fin, pero decidí en esos momentos que si Dios me había llamado a predicar el evangelio, debía hacerlo. En esos momentos entendí que no era simplemente un llamado que Dios me estaba haciendo. Entendí que Él me estaba escogiendo entre muchos para ser uno de los portadores de su palabra en esos tiempos. Sigo creciendo. Dios me ha entregado dones y talentos, los cuales dedico a Él completamente. Ser músico, me gusta enseñar, en lo que siempre he crecido y he creído, y de ahí parte lo que es mi vida de niñez y juventud. De ahí parte a lo que próximamente te estaré hablando, que es todo lo que he tenido que llevar en mi vida y todo lo que he tenido que pasar para llegar hoy a donde he tenido que llegar. Lo mucho que he reído, lo mucho que he gozado, pero también lo mucho que he sufrido y lo mucho que he tenido que llorar. Así que quiero detallarte en la noche de hoy, paso a paso, de lo que ha sido mi vida, para que entiendas que cuando Dios llama, cuando Dios te escoge, no hay escapatoria. Te lo puedo decir yo y te lo estaré explicando en esta noche. No hay escapatoria, porque como yo siempre he dicho, no es lo mismo ser llamado a que Dios te escoja. Porque cuando eres escogido, puedes correr a donde tengas que correr o donde quieras correr, pero allí la mano de Dios te alcanzará. Y eso quiero hoy hablarte. Quiero hablarte de mi vida, quiero hablarte de mi testimonio, quiero hablarte de tantas cosas que yo sé que serán de bendición para tu vida, para que cuando pienses muchas veces en alejarte de los caminos de Dios, lo pienses mejor y en vez de alejarte puedas acercarte a Dios. Esta es una pequeña introducción que te hago de mi testimonio, contándote un poquito de lo que fue mi niñez y cuando recibí el llamado de juventud. Así que, amigo, quiero seguir hablándote de parte de Dios. Quiero seguir hablándote de mi testimonio, que yo sé que será de bendición. Así que entraré en la etapa ya un joven entrando a la adultez. Te puedo hablar 18 o 19 años, ya salido de la escuela high school, ya entrando a lo que era una vida universitaria, donde a pesar de muchas cosas que se asomaron a mi vida, muchas tentaciones que pasé como joven cristiano, enfrentándome a una juventud del mundo donde hacían tantas cosas y me invitaban a tantos lugares, que tenía el reto de mantenerme con los dos pies sobre la tierra y seguir caminando en la palabra de Dios y creyendo en el llamado que Dios ya me había hecho de predicar el evangelio. Pero ya ahí comienzo a enfrentar mis primeras dificultades en mi vida cristiana, pero sigo hacia adelante, no me detengo. Nunca en esos momentos nunca pensé en alejarme de los caminos de Dios. Nunca pensé en retirarme de lo que era la iglesia. Pero me acuerdo que hubo un momento donde, pues como todos saben, acá en Puerto Rico pasamos por una de las peores devastaciones que pudimos haber pasado, que fue el huracán María. Eran unos tiempos difíciles donde el trabajo estaba difícil, el tiempo se estaba poniendo muy incontrolable,
el ritmo de vida había cambiado completamente, y donde buscar a Dios también se había hecho difícil, porque algunos templos estaban cerrados, no tenían los servicios de la luz eléctrica, y ahí todo se comienza a complicar un poco en mi vida, en buscar a Dios, aunque sí oraba, sí lo buscaba en mi casa, y cuando había servicio siempre llegaba, pero el tiempo que cruzamos en esa época era un poco difícil debido a lo que ya te conté. Y se me abre una puerta de ir a trabajar a los Estados Unidos. Durante el proceso de María, decidí tomarlo, ya que pues, mi trabajo aquí en Puerto Rico estaba muy difícil, no tenía mucho dinero, y decidí aceptar el trabajo que era viajar hacia los Estados Unidos. Y cuando decido irme, lamentablemente, y digo lamentablemente porque fue un error, y ahí fue mi primer error, cuando decidí viajar y decidí irme, junto conmigo se fueron todos los recuerdos aquí en Puerto Rico, se fueron las experiencias, todo, pero dejé a Dios. A Dios no le invité a que fuera conmigo. Y recuerdo que desde el primer momento que pisé los Estados Unidos, digo que empecé a hacer cosas que a Dios no le agradaba, porque decidí dejar a Dios en Puerto Rico, y nunca le pedí dirección a Él para saber si ese trabajo era para mí o no. Allá en los Estados Unidos, la presión de grupo comenzó a ser más fuerte. Vivía con 9 personas más, éramos todos hombres en un solo hogar, donde solamente en mi alrededor veía bebidas, veía lo que era el fumar y muchas cosas que a Dios no le agradaba, y empezó la presión del grupo, que porque tú eres el único que te niegas a beber, porque eres el único que te niegas a probar un cigarrillo, cuando todos estamos aquí gozando, disfrutando la vida, estamos haciendo dinero. Sí, era verdad, estaba empezando a ver dinero, estaba contento porque podía ayudar a mi mamá que estaba acá y ayudarme a mí mismo económicamente. Pero de ahí en parte fui cediendo y cediendo poco a poco, hasta que tomé por primera vez en mi vida y fumé por primera vez en mi vida. Créanme, les puedo contar que no fue la mejor sensación. Me sentí como el peor ser humano de este mundo, porque como ya le conté, llevaba una vida completamente cristiana, nunca había probado las cosas del mundo, y cuando las pruebo, sentí como si el Espíritu Santo se hubiese alejado de mí, y me sentía solo, vacío. Y cuando me empecé a sentir solo y vacío, cada vez tomaba más, y cada vez fumaba más y fumaba más, hasta que cuando me di cuenta, estaba dentro de ese mundo juntamente con ellos. Ahora no era ellos los que me invitaban a beber, era yo quien lo hacía, que pagaba, que hacía esto, que hacía lo otro, y hundiéndome cada vez más y más en lo que eran las cosas del mundo. Ahí me empiezo a dar cuenta que todo lo que estaba haciendo y todo lo que llevaba pensando y haciendo en mi vida estaba completamente contrario a lo que ya Dios había hablado desde mi juventud, desde juvenil. Ahí me acuerdo que Dios me había llamado para predicar su palabra, y que para que ganara jóvenes del mundo, y no que los jóvenes del mundo me ganaran a mí. Me sentía muy vacío, muy solo, muy triste. No sabía cómo llegar. Pero recuerdo que surge una situación en el trabajo donde muy personal conmigo, donde decido irme de ese lugar y decido irme a casa de una tía que era justamente en Estados Unidos también. Dejo el trabajo, dejo todo botado, decido irme para casa de mi tía
a tratar de buscar un aire nuevo, a ver si podía salir del hoyo donde me estaba cayendo y no encontraba salida. Mi tía me empieza a invitar a la iglesia y yo empiezo a visitarla porque decía, aquí nadie me conoce, aquí nadie me va a reconocer, puedo visitar, porque sentía vergüenza regresar a Puerto Rico y enfrentarme a que me vieran y dijeran, Cristian, míralo ahí, un joven tan talentoso, con tantos dones y talentos, y míralo, se fue para el mundo. No me quería enfrentar a esas cosas aquí en Puerto Rico y decido irme para allá. Y allá en la iglesia donde perseveraba mi tía, el primer día que visito la iglesia, había una pastora predicando y trajo un mensaje muy peculiar que decía, no corras del llamado. Desde que dijo el tema, sentí que mi corazón se estrujó. Sentía cómo Dios hablaba a mi vida con cada palabra que decía esa pastora y me identificaba, hasta que llega el momento en que ella hace la parte de la administración. Ella invita al que necesitara oración pasar al frente, y yo haciéndome el fuerte con Dios al fin, pensando que puedo ganarle la batalla a Dios, decido quedarme en el banco y no pasar al frente. Y encontrándome con los ojos cerrados, de momento siento que alguien se para frente a mí, me pone las manos sobre mis hombros, y cuando abro los ojos era la pastora. Me dice, ponte de pie. Me pongo de pie, y ella mirándome a los ojos me dijo, oye joven, yo no te conozco, ni tú me conoces a mí, pero Dios sí. Y siento decirte de parte de Dios que aunque te vayas al fin del mundo, tu llamado es inminente. Predicarás la palabra de Dios. En esos momentos mi corazón se estrujó. En esos momentos sentía cómo mis fuerzas se iban, y sentía cómo el Espíritu Santo sacaba de mí todo lo que el mundo había puesto, lo que Satanás había puesto en mi vida. Y salgo de allí con una nueva experiencia. Allí le sirvo a Dios durante 3 meses. Y luego decido venir a Puerto Rico. Fue una decisión muy dura. Fue una decisión muy difícil. Pero decido venirme para Puerto Rico, ya que, ¿verdad? Para ese tiempo mi mamá estaba teniendo un poquito de problemas en lo que era con mis hermanos, ya que mis hermanos se habían metido también al mundo. Y yo veía eso desde los Estados Unidos, y yo digo, tengo que arrancar para Puerto Rico. Vengo para acá. Y cuando vengo para acá, esos primeros tiempos fueron muy difíciles, donde empecé una lucha con Dios y decía, no me atrevo a llegar a la iglesia. No me atrevo. Pasé, yo diría, un mes y medio con esa lucha, que quería venir, pero la vergüenza me arropaba y no me atrevía a entrar por estas puertas. Hasta que un día decido volver, entrar por esas puertas, y lo que yo pensaba que iba a ser una bienvenida muy triste, resultó siendo una bienvenida muy contenta y muy alegre, al ver cómo los hermanos me recibían, me felicitaban por haber regresado a mi casa, que era esta iglesia, y me daban palmadas en la espalda y me decían, qué bueno que regresaste, qué bueno que volviste. Y me sentía tan feliz y tan contento en ver tanto apoyo de mi iglesia. Y yo, gracias Dios, porque tú eres quien hace esto. Aquí empiezo nuevamente a llegar a la iglesia, donde cuando llega diciembre, recuerdo el pastor Pedro Vázquez, que ya partió a morar con el Señor.
me activa nuevamente como un miembro activo de la iglesia y comienzo a tocar batería nuevamente y empiezo a cantarle al Señor nuevamente aquí frente en el altar. Y me sentía muy contento y muy regocijado de haber regresado y de ser un miembro activo de esta iglesia. Pasa el tiempo, mi pastor Pedro Vázquez se retira. Esperamos un tiempito, ¿verdad? Y ahí es donde entra nuestro pastor ahora, Arnel Vargas, y su familia, el cual rápidamente fueron acogidos en esta iglesia. Ya van para 5 años y medio en esta iglesia, donde han sido de bendiciones para esta iglesia. Pero cuando ellos llegaron, prácticamente el año siguiente llegó lo que para muchos ha sido uno de los procesos más difíciles que hemos podido pasar como humanidad, en fin, y completamente el mundo entero, que fue la pandemia. La pandemia golpeó muy fuerte, donde las iglesias estuvieron cerradas, los trabajos no había, y fue un tiempo muy difícil, donde buscar a Dios también se puso muy complicado, donde los cultos el pastor los daba por la red social, y dependía de ti y de tu intimidad con Dios en tu hogar, que te mantuvieras con esa llama prendida. Y nuevamente comienzo a experimentar un proceso en mi vida muy difícil y muy complicado. Deciden abrir la iglesia, pero con un límite de personas, que ahí fue cuando pudieron ir abriendo poco a poco la iglesia, los comercios, pero con un límite de personas. Y fue tan difícil, porque también luchaba con la vida de mis hermanos, los cuales no le servían a Dios, estaban apartados de Dios, estaban en el mundo. Y esa lucha en mi casa y conmigo mismo de siempre buscar a Dios se me hizo muy cuesta arriba. Y recuerdo como si hubiese sido ayer, que la pastora Patricia, esposa de nuestro pastor, me llama para un ensayo que había para un culto especial de Navidad. Y decido decirle: pastora, no me encuentro bien espiritualmente, no me siento bien para poder sentarme allí y tocar el instrumento, porque reconocía que la llama de Dios en mi vida se había ido apagando poco a poco, y estaba más pendiente a las cosas que hacían mis hermanos, que terminé metido con ellos nuevamente en el mundo. Poco a poco me fui entrando en lo que era tener mi carro lindo, lleno de bocina. Recuerdo que empecé a ir a muchas actividades donde solo iban a presentar sus carros llenos de bocina, y yo me sentía en ese momento muy orgulloso porque veía mi carro lindo y que tenía mucha bocina, y me empecé a meterme en el mundo con ellos, en el mundo. Y en un momento dado, acostado en mi cama, pienso y llega a mi mente, y es como si hubiese escuchado una voz que me decía que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Y eso me golpeó tan fuerte, porque me di cuenta que ya me había convertido al mundo nuevamente. Ahí decido: Dios, ya no voy más. Ya es la segunda vez que te he fallado. Ya tú no me vas a querer aceptar. Ya no quiero seguir con esto, Dios. Error. Ha sido el peor error que he cometido en mi vida, el alejarme de Dios nuevamente. Porque ahí fue cuando Satanás me empezó a dar muy duro y muy fuerte. Recuerdo que solamente llevaba un mes en el cual había decidido alejarme de los caminos de Dios. Solamente un mes llevaba fuera del templo de Dios, un mes.
cuando me tocó enfrentarme a la peor situación que he tenido que vivir en mi vida, que fue tristemente la pérdida de mi hermano segundo. Cuando recuerdo ese mismo día que me encontraba compartiendo con mis dos hermanos en una actividad de carros, y estábamos muy contentos porque mi carro estaba sobresaliendo y estaba muy lindo y la gente lo miraba, y mis hermanos muy contentos conmigo porque era como un logro. Decido irme a comer porque teníamos hambre y ya era un poco tarde en la noche. Le digo a mi hermano, vámonos para casa, que nuestra madre nos llamó, que tiene hambre, vamos a llevarle comida, vamos para allá a comer con ella un ratito. Y recuerdo ver a mi hermano irse en su motora y me llama y me dice: Cristian, me voy a desviar un momento, me llamó un amigo y voy para allá, me voy a dar 2 o 3 cervecitas y después llego allá. Y yo, pero ¿por qué? Si ya vamos a comer, vamos para casa de nuestra madre, ¿por qué desviarte? Me dice: no, tranquilo, serán 5 minutos y llegaré allá. Hermanos, 5 minutos que pasaron cuando recibo la llamada de mi madre, que digo que Dios la fortaleció tanto. Me llama y me dice: mira, Cristian, llama a tu otro hermano, porque a Ángel, que fue mi hermano que falleció, le pasó algo. No sé qué fue, pero llama a tu hermano John Anthony, que es el más pequeño de casa, a ver qué fue lo que pasó. Ella, sabiendo ya lo que había pasado, no se atrevió a decirme. Le cuelgo, yo digo: quizás se cayó en la motora porque andaba en ella, déjame llamar a mi hermano. Y cuando decido llamar a mi hermano, ni siquiera le había preguntado qué había pasado, cuando rápido contesta la llamada y me dice: mataron a Ángel. El corazón mío en el momento se enfrió. No sabía qué pensar, no sabía qué decir ni reaccionar. Me encontraba en el servicarro, frisado completamente. Me encontraba con uno de mis mejores amigos. Él tampoco sabía qué decir. Nos quedamos en silencio. Cuando exploto de la desesperación, decido irme del fast food. Dejo la comida botada, ya había hasta pedido ya. Dejo la comida botada y de camino al lugar donde se encontraba el cuerpo de mi hermano tirado, casi llegando, decido regresar. Y le digo a uno de mis mejores amigos: no voy a ir para allá, porque yo no quiero recordar a mi hermano tirado allí en el suelo. Lo habían matado, se había formado una balacera y mi hermano tristemente fue una de las víctimas, una víctima inocente. Decido dejar a mi mejor amigo en el parking del fast food, ya que su vehículo estaba ahí, y él decide ir a donde estaba el cuerpo de mi hermano. Para ese tiempo mi esposa todavía era mi novia y trabajaba en el fast food donde me encontraba. Decido ir donde ella y allí exploto en lágrimas y le digo: mataron a mi hermano. Ella me abraza, me siento dentro del fast food y empiezan a consolarme, pero ahí rompí a llorar y lloraba más fuerte y lloraba más fuerte, porque yo no podía creer lo que estaba pasando en mi vida y en mi familia. Lo que nunca pensé que pasaríamos, nos tocó pasarlo en carne propia. Empiezo a recibir llamadas de mucha gente donde solamente le contesto a lo que diría yo es como un hermano de otra madre, mi mejor amigo, que él me llama de los Estados Unidos llorando, sin consuelo, y empezamos a llorar los dos por cámara, diciéndome: Cristian, dime que es mentira lo que me acaban de decir. Y yo: no, nos mataron a nuestro hermano.
Después que pasan algunos 20 minutos de yo estar allí, mi esposa, para ese tiempo mi novia, me dice: vamos para la casa de tu mamá a ver cómo está todo allá. Y me recuerdo, como les dije, como si fuese ayer, yo llegando al hogar de mi madre, y yo veía carros que llegaban hasta de extremo a extremo de la calle. Yo decía: wow, ya aquí está todo el mundo. ¿Cómo voy a llegar? ¿Cómo me voy a pegar del carro? ¿Cómo me voy a presentar delante de todo el mundo? Destrozado, con mi cara llena de lágrimas que no podía contener. Pero llego allí, me apeo del carro y veo a mi madre sentada al frente llorando junto a nuestros pastores y toda mi familia y amigos y vecinos y allegados, todos llorando, todo el mundo llorando. Y yo llego y caminando, y cuando estoy a punto de acercarme a mi madre, me desplomo allí frente a la acera de mi casa y comienzo a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Es mi tía quien me abraza y me trata de consolar. Y ahí confirmo que todo lo que decían era verdad. Había muerto mi hermano. Y les digo que fue uno de los peores momentos, o para más decirle, el peor momento que he tenido que pasar en mi vida. Una experiencia que, ora a Dios, nadie tenga que pasar. Pero estamos viviendo unos tiempos muy difíciles, querido amigo y joven que me escuchas. Unos tiempos donde quitarle la vida a otro se ha vuelto un juego. Donde la palabra de Dios nos confirma que el amor de muchos se enfriará. Y eso lo podemos experimentar en este tiempo. Un momento muy difícil, unos tiempos muy complicados para vivir. Y me tocó vivir una de las peores experiencias que puede pasar el ser humano, que es la pérdida de un ser querido, y de la forma en que tuve que perderlo. Ahí nunca le cuestioné a Dios el por qué, pero sí en esa noche le dije: Dios, ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué permitiste que mi hermano muriera? Yo pude haber sido el que hubiera muerto y no él, porque él me había invitado para pararme con él un momento, y yo decido seguir. ¿Por qué él y no yo? Le hice una serie de preguntas a Dios para luego pensar y decir: perdón, Dios, no soy nadie para cuestionarte. No soy nadie para cuestionarte. Y con el corazón destruido acepto la voluntad tuya. En ese momento se acerca una persona cristiana, amiga mía, quien llegó allí cuando se enteró, y cuando me abrazó me dijo: Cristian, Dios está llamando tu atención. Esas palabras calaron en lo más profundo de mi alma, porque me encontraba pasando por el momento más difícil de mi vida, y Dios manda a alguien a decirme: Dios está llamando tu atención. Eso selló mi vida de una manera en la cual yo decía: Dios, ¿cómo tú estás llamando mi atención? ¿Cómo? Si mira cómo estoy sufriendo, estoy llorando, estoy destruido, perdí a uno de mis hermanos. ¿Cómo tú estás llamando mi atención? Y ahí es cuando decido apartarme completamente de Dios. Me olvidé de Dios, querido amigo. El peor error que he cometido en mi vida ha sido olvidarme de Dios. Fueron unos tiempos muy difíciles vivir sin Dios. Pero aquí es que empieza lo más curioso de mi historia y de mi testimonio. Porque cuando yo decidí olvidarme de Dios, Dios decidió perseguirme. Y me dirás:
Cristian, pero ¿por qué dice que Dios empezó a perseguirte? Porque yo me había olvidado del llamado que Dios me había hecho. Y que me había olvidado que Dios no me había llamado. Dios me había escogido. Y que Él me había dicho que aunque fuera lo último de la tierra, Él iba a seguirme. Fueron unos tiempos que, wow. Yo en el trabajo, a veces me encontraba en el break y llegaba alguien siempre y salía el tema de Dios. Y yo, wow, aquí en el trabajo que hablen de Dios. Conocí a unos compañeros que eran cristianos y siempre que dialogaba con ellos en el trabajo, yo, aún tomando la decisión de olvidarme de Dios, Él siempre puso personas a mi lado que me recordaban que Dios me estaba llamando. En el trabajo siempre salía el tema de Dios. Salgo de ese trabajo, empiezo en otro, y cuando empiezo en otro me encuentro con compañeros cristianos que también resultan ser músicos en sus respectivas iglesias. Y yo digo, wow, esto no puede ser posible. Llego aquí quizás pensando que no iba a encontrarme a nadie cristiano, y lo primero que me encuentro son dos jóvenes músicos en su respectiva iglesia. Deciden hablarme de Dios, de su experiencia, de lo que hacían en la iglesia. Y yo decía, Dios, no puedo creer que cuando decido olvidarme de ti, tú decides perseguirme hasta aquí, este lugar, aún en el trabajo. Me olvido de eso y empiezo a estudiar barbería en Arroyo, en un instituto. Y allá digo, aquí es casi imposible encontrarme a alguien que sea cristiano. Y cuando entro por la puerta del salón, lo primero que veo y reconozco y me di cuenta es que mi profesor es cristiano. Mi profesor de barbería era cristiano. Y yo decía, Dios mío, esto no puede ser posible. No, pero es que no puedo creerlo. Que en el trabajo me perseguías, siempre aparecía alguien hablándome de ti. Me mudo de trabajo y allá siempre resultaba que alguien me hablaba de ti. Empiezo a estudiar y me di cuenta que mi maestro de barbería era cristiano. Y yo, Dios mío, es que esto no puede ser posible. No puedo creerlo. Y me recuerdo que me senté en el salón, me eché a reír y le dije a Dios, Dios, tú estás pasado. No puedo creerlo que aún en el salón de clase me persigas. Ya el segundo día, el profesor reconoce que yo era apartado, porque él empezó a poner música cristiana en el salón y me escucha cantarla. Y el segundo día él me pregunta, ¿eres cristiano? Y yo le digo, no, ahora mismo estoy apartado. Hermano, desde ese momento fueron, diría, 7 meses que estuve bajo la tutela de mi profesor, de sus enseñanzas. Y 7 meses que todos los días, de lunes a jueves, que me encontraba yo estudiando, de lunes a jueves, sin faltar un día, me hablaba de Dios. Siempre traía un tema y me decía, Cristian, tú no perteneces al mundo. Tú no perteneces al mundo, tú le perteneces a Dios. Y siempre me decía lo mismo, porque él decía que él veía un llamado en mí. Él decía que él veía algo especial en mi vida. Y que por más que tratara de correr y de huir a eso que él veía en mí, no iba a poder, porque terminaría humillado ante la presencia de Dios. Y yo diría que Dios, a través de él, fue cuando decidí empezar a visitar la iglesia nuevamente.
no encontraba cómo llegar. Habían pasado casi 3 años, hermano. Casi 3 años yo fuera de la iglesia, que no visitaba ni siquiera un día el templo de Dios. Ni tan siquiera me acercaba a las puertas. Y Dios lo usó grandemente, que yo decido empezar a visitar la iglesia nuevamente. Venían a los domingos, un domingo sí, un domingo no, pero ya estaba empezando a venir. Y él me decía, aunque no nos veamos más, pero espero algún día poder verte en los caminos de Dios. Y así mismo lo declaró. Dijo, yo sé que te veré nuevamente adorando a Dios. Él lo declaró con una fe que diría yo inquebrantable, porque lo declaró con una autoridad y así mismo lo sentí. Él, por razones personales, se va del instituto y yo sigo visitando la iglesia. Y hermano, llega el momento en la cual una noche yo en mi casa me encontraba acostado ya con mi esposa y con mi primer hijo en camino. Me encontraba mirando el techo de mi hogar. Eran, si no mal recuerdo, las 1, 2 de la mañana. Y escucho como en mi mente una voz que me decía, es tiempo de volver, porque el tiempo se está acabando. Eso estremeció mi corazón, me hizo orar rápidamente. Y yo, Señor, perdóname. No he sido el mejor cristiano, no he sido la mejor persona. Te he fallado. Ahí me asincero delante de la presencia de Dios. Le digo, mírame, mira mi cuerpo. Me he marcado mi cuerpo, me he tatuado, he hecho esto, he hecho lo otro, Señor. Y recuerdo que cuando llego a la iglesia y el pastor me recibe con un abrazo, sentí como si ese abrazo me lo hubiese dado Dios y me hubiera dado la bienvenida. Pero aún así, ya estando tocado por Dios, me negaba a aceptar a Dios nuevamente. Aunque ya visitaba, como que no quería aceptar completamente el reto nuevamente. Y yo le puse muchas condiciones a Dios, pero la última que le puse fue: Dios, mira a mi esposa. Si tú salvas a mi esposa, yo te sirvo y no te corro más. Yo poniéndole pretextos a Dios. Y yo pensando que Dios me iba a dejar por loco. No pasaron ni 2 semanas de yo haberle dicho eso a Dios, que en una escuela bíblica, el pastor, después de haber recibido toda la clase de ese día, de esa noche, el pastor decide cantar un himno y hacer un llamado. Y ese día la pastora de nuestra iglesia decide ir donde mi esposa, y mi esposa comienza a llorar. Y allí la pastora le pregunta que si quería aceptar a Dios, y ella dijo que sí. Hermano, cuando dijo que sí, les puedo decir que mi corazón se enfrió. Les puedo decir que mi corazón sentía como si hubiese dejado de palpitar por un momento. Y yo dije: Dios, hasta aquí llegué. Ya no te corro más. Eso fue un viernes y un martes. Un domingo. Me encontraba trabajando, no había podido asistir a la iglesia ese día. Decido llamar a mi hermano Waldemar, que es uno de mis mejores amigos, mi hermano de otra madre. Le digo: Dios, Wally, ya no voy a correr más. Ya decidí aceptar el reto y aceptar el llamado de Dios en mi vida. Y para mi sorpresa se encontraba comiendo en un fast food con el pastor. Y allí él le da la noticia que: mira, Cristo me está llamando y dice que acepta reconciliarse con el Señor.
Allí el pastor decide: no vamos a perder el tiempo, vamos a meter mano. Y ya cuando llega el culto del martes, casi finalizado el culto, me llama al frente y me dice: hoy tenemos de vuelta a otro joven, Cristian, y allí ora por mí. Y allí es donde decido reconciliarme nuevamente con el Señor delante de mi iglesia y delante de Dios, porque he decidido correr más. Porque cuando más pretextos le puse a Dios para seguir alejado de Él, digo cada pretexto porque es como si yo estuviera poniéndole condiciones a Dios para servirle. Cada una de ellas Dios me las cumplió, y por eso es que decido no correr más. Con que mi esposa le había entregado el corazón a Dios era suficiente. Digo, no voy a correr más. Y por eso acepté el reto. Después de 3 años de haber corrido al llamado de Dios, vuelvo a tomarlo en mis manos y digo: Señor, heme aquí. Ya no correré más. Ya no correré más. Ya no seré más un incrédulo y empezaré a buscar más de ti. Y por eso hoy, querido amigo, estoy aquí. Por eso hoy estoy aquí. Porque decidí no correr más. Y entendí finalmente que no es lo mismo ser llamado a que Dios te escoja. Y a mí me escogió desde el vientre de mi madre. Él me lo dijo desde mi niñez: predicarás mi palabra, y aunque vayas al fin del mundo, allí te buscaré. Y hoy estoy aquí, 3 años lejos de la presencia de Dios. Hoy, ya hace 1 año y medio que decidí reincorporarme a la familia de la fe. Y créame, querido amigo, ha sido la mejor decisión de mi vida. Y te estarás preguntando por qué mi vida se asemeja a la vida del hijo pródigo. Porque como leímos en su palabra, el hijo pródigo tenía todo en su hogar. Su padre le daba todo y tenía todo lo que quizás él podía desear. Y decidió ir a experimentar las cosas del mundo y terminó deseando la comida de unos animales. Por eso mi vida la comparo con la vida del hijo pródigo, porque como así su padre, desde que lo vio a lo lejos, se llenó de misericordia y decidió recibirlo con los brazos abiertos. Me recibió Dios aquí, me puso vestimentas nuevas, y hoy más que nunca estoy decidido, completamente decidido, a entregarle el resto de mi vida a Dios y no mirar atrás. Así que, querido joven, querido amigo, si sientes que en tu vida Dios ha puesto un llamado en tu corazón, si sientes que Dios te está llamando, no corras más, no huyas más. Acepta el reto, ven a los caminos de Dios, y te prometo y te aseguro que no te vas a arrepentir. Que no es fácil, claro, no es fácil. ¿Quién dijo que el camino de Dios es camino de rosa? Claro que no, no es camino de rosa. Aquí también nosotros pasamos circunstancias, problemas, dificultades. Pero como dice mi hermano Waldemar, no es lo mismo pasar la prueba solo que pasarla con Jesús a tu lado. Así que, querido amigo, este ha sido mi testimonio y esto ha sido lo que Dios ha puesto en mi corazón para que hable hoy a tu vida. Si sientes que Dios te llama, no corras más. Si eres de por aquí, aquí hay una iglesia que te va a recibir con los brazos abiertos. Aquí hay una iglesia que predica la verdad, predica a Dios. Y créeme, como te dije, no te vas a arrepentir. Así que esto ha sido todo, querido amigo y querido joven. Esto ha sido todo el primer episodio de lo que será Sembrando las Semillas Podcast. Y esperen más episodios más adelante. Dios les bendiga, Dios les guarde. Que la paz de Dios esté con ustedes hoy, mañana y siempre. Y no lo olviden, no le corran más al llamado de Dios. Acéptalo y verás cómo tu vida cambiará para siempre. Dios te bendiga.